Ahora voy a invitar a Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCBA, que nos va a hablar acerca de los estudios de mercado para un marketing de carne más eficiente. Adrián, buen día. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha ahí? Sí, buenos días. Gracias por participar en una jornada del IPCBA aquí en Tres Arroyos. Gracias por el interés. Recién Pablo Errázuriz decía, bueno, la ganadería es un modo de vida. Cuando uno analiza la actividad desde el punto de vista económico, del negocio, más allá de ser un modo de vida que comparto, tiene sentido en la medida que el producto de la ganadería, carne, si uno lo piensa en términos del consumidor, ese producto es valorado, es demandado, y ahí es donde actúa el IPCBA, en tratar de que este producto, como vieron en el video, sea cada vez más valorado, sea demandado, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. De eso se trata esta charla, de tratar de ver qué está pasando en el mercado para desplegar o desarrollar estrategias de marketing lo más eficiente posibles. Imaginemos como punto de partida esta situación, ¿no? En donde tenemos dos personas que hasta ahora no sabemos quiénes son, pero que tienen más o menos las mismas características demográficas, ¿sí? Porque nacen en el mismo año, 1948, crecen en Inglaterra, están casados por segunda vez, bueno, en fin, la lista está ahí, la cuestión es que la lista es exactamente igual y todos pensaríamos que esas dos personas son bastante parecidas o bastante iguales, ¿sí? Ahora, cuando corremos el velo y vemos esas dos personas, bueno, vemos que son en principio distintas, ¿sí? Estamos hablando del príncipe Carlos y de Ozzy Osbourne, con estilos de vida totalmente distintos. Entonces, el primer concepto, cuando uno analiza el mercado con un enfoque más social, uno dice, ojo, porque los datos demográficos ya no me sirven tanto para explicar el comportamiento y la conducta de las personas, a mí no me sirve tanto los datos demográficos. Yo preciso indagar sobre los estilos de vida, ¿sí? Estamos asistiendo a un cambio de época bestial, ¿sí? En donde todos vemos por ahí que hay un cambio enorme en la cuestión tecnológica, como si la tecnología prácticamente nos pasa por arriba, nos supera, pero en realidad, que es un cambio exponencial, en realidad tenemos cambios también en la esfera de lo social, cambios económicos, en lo político. Estamos en una época de profundos cambios sociales. Y acá hay muchos productores agropecuarios, ganaderos, y seguramente son productores y se autoperciben como productores. Y en realidad, hoy vemos que estamos en un mundo en donde hay gente que es algo y se autopercibe de otra manera. Y el ejemplo más concreto es con esta fluidez de género que se le llama, ¿no? Pero vamos a un mundo sin mandatos y sin prejuicios, como dice ahí. Estamos en un mundo, no vamos, estamos en un mundo en donde la cosa va por ahí. Vamos también a un mundo más inclusivo, y cuando digo inclusivo no me refiero solamente a la cuestión del lenguaje, que es lo que está planteado en este slide con humor, ¿no es cierto? Cuando vamos y estamos en presencia de un mundo más inclusivo, hay que tener en cuenta que vamos a un mundo sin etiquetas, sin estereotipos, y en donde las minorías se hacen escuchar y sentir cada vez más, ¿sí? Cuando digo vamos a un mundo sin etiquetas, digo las mujeres históricamente no han sido los principales protagonistas del territorio de la carne, ¿sí? Ni les cuento de la parrilla, y hoy estamos asistiendo a una época en donde cada vez hay más mujeres que reclaman espacios en esos territorios como lo han reclamado en otros espacios, ¿no es cierto?, otros ámbitos. Pero como conclusión, sin etiquetas, sin estereotipos, este es el mundo en el que estamos viviendo.
los nuevos estilos de vida ya no tienen que ver por ahí con modas o con gustos personales. Estamos asistiendo a una época de también mucha cultura activista o ciberactivista. Y en esto que donde yo le decía, bueno, se está buscando el respeto a las minorías, quizás el ejemplo más, uno de los ejemplos más paradigmáticos tiene que ver con el feminismo, el antiespecismo, que ahí es donde uno empieza a ver cómo hay puntos de contacto con el tema del animalismo y el ambientalismo, etc. Hay colectivos o quienes defienden causas que empiezan a manifestarse cada vez más y se hacen sentir, sobre todo en el tema de redes sociales. Además de cambios de estilos de vida, vienen definidos por cambios en la forma en que nos comunicamos, ¿sí? Yo siempre muestro algunos ejemplos de los personajes de Mamá Luchetti, en donde un poco refleja el nuevo entorno social en que vivimos, cómo nos comunicamos, cómo nos informamos, y también con algún toque de humor. Pero hoy todo el mundo parece que si no tenemos internet o wifi no tenemos oxígeno, y que no podemos vivir con lo que significa depender de la virtualidad permanentemente. Bueno, pero esta es una realidad también que nosotros atravesamos. Con distintos matices, los días de todos nosotros son días cada vez más tecnológicos, ¿sí? Pedro mencionaba al iniciar la jornada, bueno, pueden tener los celulares, cada vez dependemos más de los aparatos tecnológicos, cada vez vivimos más en esa virtualidad. Nosotros vamos encontrando a través de los distintos momentos del día ese vínculo con el mundo virtual, y ahí es donde vamos a encontrar lo que nosotros queremos comprar, lo que nosotros queremos informarnos, vamos a ver lo que nos gusta, lo que nos disgusta, en fin, cada vez nuestra vida se vuelve más tecnológica. Cada vez hay más, se los denomina micromomentos, ¿sí?, a lo largo del día, en donde el vínculo con la tecnología hace que estemos conectados al mundo virtual. ¿Por qué toda esta introducción? En ese vínculo permanente con ese mundo virtual y con el mundo de las redes sociales, uno encuentra en distintos micromomentos cuestionamientos hacia la explotación animal. Y si uno está en esos momentos del día en donde está queriendo informarse de lo que está pasando, y bueno, uno se va a encontrar, por ejemplo, con noticias u opiniones en redes de Twitter, que es una red específica donde se vierten opiniones. Bueno, va a encontrar noticias vinculadas a estos cuestionamientos que yo les vengo comentando, ¿sí? Si no es una marcha de veganos, es una marcha ambientalista o es una opinión de alguien que dijo hay que cerrar los frigoríficos. Pero esto es cada vez más frecuente. Si uno en lugar de querer informarse está buscando tener un momento de distracción, bueno, el momento relax, entretenimientos, espectáculos, y bueno, también nos encontramos con esta temática puesta sobre la mesa. Desde Nicole Neumann, que sale a plantear una pregunta en un programa de televisión y genera un revuelo por el tema de emisiones de gases, o cuando uno habla de que vivimos cada vez en el mundo de las plataformas de streaming y se encuentra con cada vez más documentales que con mucho sesgo e información sensacionalista cuestionan a la carne. Pero estos son también otros momentos donde aparecen estos cuestionamientos. Ni les cuento cuando hay un momento más aspiracional y resulta que yo quiero ver qué dice mi celebrity o mi influencer predilecta, y bueno, ahí empiezan a aparecer también muchos influencers con muchísimo poder de opinión sobre los más jóvenes, que bueno, van mostrando su postura en torno a estas cuestiones y a estos reclamos que se le hacen a los productos cárnicos, no solo a la carne vacuna. El momento gastronómico, cuando hay que definir qué comer y qué opciones se van encontrando, el momento foodish le podemos llamar. Y bueno, desde recomendaciones de restaurantes veganos, si uno anda por
por algunos sitios de recomendación, o desde los productos que empiezan a usar o usurpar el nombre de carne natural, ¿no es cierto? Y por ahí vemos que dice hamburguesa vegana, por poner un ejemplo. O las cadenas de comida rápida que también empiezan a jugar su partido con productos sustitutos. Cada vez aparecen, si uno piensa en los deportes también como momento de interés, cada vez aparecen más deportistas que dicen seguir una dieta vegana e igualmente tener éxito. Bueno, esto empieza a hacer dudar también, bueno, ¿tenemos que no o no tenemos que comer carne? Muchos se lo plantean. Fíjense, estas son encuestas del IPCBA, que la verdad es bastante representativo de lo que pasa en Argentina, porque son 1000 encuestas a nivel país. Es un monitor de consumo de carnes que tenemos cada 2 meses. Y una pregunta que hicimos fue, bueno, ¿qué probabilidades hay que un vegano vuelva a ser carnívoro? ¿Sí? Esa es la opinión de la gente. Un 27%, o sea, casi un 30% dice, bueno, tiene alguna chance de volver a ser carnívoro. ¿Qué pasa en dirección contraria? Alguien que hoy come de todo, es carnívoro, ¿qué probabilidades tiene de hacerse vegano? Casi un 40%. O sea, ahí ya hay una tendencia que está marcando alguna dificultad al respecto. ¿Qué pasa con los flexitarianos? Ustedes dirán, ¿quiénes son los flexitarianos? Son aquellos que, aún comiendo de todo, están comiendo menos carne, tienen intención de ir comiendo menos carne. Bueno, le preguntamos a la gente qué pensaba que podía pasar con estos flexitarianos y dice, bueno, un 43% va a seguir siendo flexitariano tal cual lo es hoy, un 33% es probable que se haga vegetariano, un 11% que se haga vegano y un 13% tiene la chance de volver a comer carne. Pero entonces, esto también está marcando por lo menos un punto en el que hay que prestarle atención desde la cadena de la carne, porque todo indicaría que muchos de los que hoy están dudando o están con intención de comer menos carne, van camino a comer todavía menos carne o a directamente abandonarla. Este es un tema también a tener en cuenta en nuestro país. Entonces, una definición estratégica desde el lado del marketing, del corazón de actividades que hace el IPCBA, es decir, sobre quién tenemos que hacer acciones de comunicación o estrategias de marketing. Las flechas están diciendo, tenemos que cuidar a nuestros carnívoros tradicionales, que hoy son un 68% de la población, y tenemos que llegar con un mensaje a aquellos indecisos, a los flexitarianos, porque alguna chance hay de que sigan comiendo carne. Hay que apuntarle a esa oportunidad. No así apuntarle ni a los veganos ni a los vegetarianos, porque como son personas que han elegido otro estilo de vida, va a ser muy difícil, por más que tengamos un Titanic de marketing, que estos segmentos cambien de opinión. Entonces, esta sí es una definición estratégica del marketing de carne. Hay otra cuestión que me gustaría compartir con ustedes y en algún momento preguntamos, bueno, de la información que sale del campo como entidad, ¿no es cierto? Como algo vinculado a la actividad agropecuaria, ¿qué es lo que genera sensaciones o sentimientos positivos y qué es lo que genera sentimientos negativos, ¿sí? Y entre lo negativo, lamentablemente siempre aparece todo aquello que está más ligado a la politización de los temas, o cuando el sector habla de sus propios problemas internos, de sus costos de producción, o cuando se refiere a problemas gremiales, ¿sí? Bueno, eso suele traer una imagen más negativa en la gente. Perdón. Dentro de los aspectos positivos, cuando el campo explica cómo produce, cuando el campo resalta, en el caso de la carne, las propiedades nutricionales o las propiedades vinculadas a un mejoramiento de la salud, eso tiene una imagen más positiva.
¿Qué pasa cuando la gente ve una imagen de campo, típica de un rodeo de hacienda? En general, fíjense, el 75% de las sensaciones son positivas versus un 25% de negativas. Lo negativo aparece vinculado a, toda la lástima, la culpa, la explotación animal, lo que les venían mencionando como cuestionamiento, y lo positivo aparece, la vinculación con el campo, con la naturaleza, con el trabajo, con la argentinidad, ¿sí? Eso es para ir teniéndolo en cuenta. Cuando en lugar de poner una foto que refleja un rodeo de hacienda y ponemos un plato de carne, imagínenlo en una hipotética publicidad, analizando distintas estrategias de comunicación, las sensaciones positivas aumentan, se van de un 75 a un 88 y las negativas disminuyen. La cuestión que se vincula como positivo de esto es, no solo aparece algo vinculado a una buena alimentación, a la salud, a la nutrición, sino aspectos vinculados a disfrutar un plato de carne. Y dentro de lo negativo, cuestiones que hacen a la crueldad animal. Y en menor medida, sobre todo cuando uno está hablando de que pueden aparecer promociones con carne cruda o con cortes cárnicos sin cocción, ahí puede haber algún rechazo por el tema de sangre y de asociar eso más a un pedazo de un cadáver que a un trozo de carne. Esto es lo que manifiesta al menos parte de la población. Fíjense, cuando se le pregunta a los argentinos cuán informados se sienten de distintos temas, en realidad la gente dice estar bien informado, mejor informada, en aspectos vinculados a la economía, a la política, al COVID, ¿sí? A gastronomía y comidas. Ahí hay una oportunidad para promocionar carne, pero si se fijan donde está la flecha, es la información que tiene del campo. Y es la más pobre de todas. Esto obedece sin duda a años en donde el campo no ha comunicado de la mejor manera. Esto está cambiando mucho en los últimos años. Pero esto también, así como hoy aparece una debilidad o una limitante, es también una oportunidad. Hay mucha oportunidad para educar a la gente, ¿sí? Fíjense, nosotros preguntamos acá, ¿cuál es la procedencia de la carne que usted consume? Un 65% desconoce el origen de esa carne, cómo es el sistema de alimentación de la hacienda que da origen a esa carne. Esto, más allá del desconocimiento, termina siendo una oportunidad para educar y para informar al consumidor. Le preguntamos a la gente si, por ejemplo, información sobre el bienestar animal en una etiqueta le puede llegar a ser de utilidad. 63% dice que sí. Eso es también una oportunidad, ¿no es cierto? No solo se trata de producir con bienestar animal, sino informarle a la gente que se produce con bienestar animal. Argentina tiene, desde ese punto de vista, enormes ventajas con respecto a otros países. Tema sustentabilidad. En las palabras de apertura, el presidente del instituto, Grigera Nahón, hablaba del trabajo que hizo el instituto con el CONICET. Nosotros informamos en distintas embajadas justamente cuáles fueron los resultados de ese trabajo para que se tenga en cuenta en el exterior cuál es la forma de producir de Argentina que verdaderamente es muy sustentable y con muchas diferencias respecto a otros países. Hay que derribar muchos mitos respecto a la carne porque ha tenido mala prensa durante muchos años y en realidad ahí el instituto está haciendo un trabajo también con profesionales reconocidos en Argentina como el doctor Cormillot o el doctor Jorge Tartaglione, ¿sí? con mucha presencia mediática. Ellos están avalando de alguna manera todos los que sean contenidos que siguen insistiendo y valorando lo que es la presencia de carne vacuna
en el marco de una dieta equilibrada y saludable. Yo les decía que muchos de los cuestionamientos y el mundo de la atención de buena parte de nosotros y de los consumidores a quienes nosotros queremos llegar están en las redes sociales. Actualmente el Instituto está haciendo una campaña de promoción en redes sociales en Estados Unidos. Acá hay algunos de los posteos que simplemente se los mostraba a título informativo, pero la cuestión es, hay que estar en las redes sociales para contrarrestar los cuestionamientos y para construir valor. Y hay que estar tratando de cubrir o llegar con mensajes a distintos estilos de vida. Fíjense, el eje de la campaña, que el logo está ahí abajo, que es buscarle un poco la pareja perfecta a la carne argentina en Estados Unidos, es el mismo eje central, pero estamos apuntando en estos distintos posteos a estilos de vida distintos. Hoy el consumidor, dentro de los cambios que yo les mostraba, es un consumidor que tiene múltiples identidades, con una identidad cada vez más fragmentada y distintos estilos de vida a los que suele acudir. Bueno, hay que tratar de llegar y atacar por los distintos frentes, ¿no? Si lo pensamos en términos futbolísticos. Hay que no solo informar y educar, sino que hay que también inspirar, hay que motivar a las generaciones más jóvenes. Los jóvenes buscan permanentemente innovación. Lo que menos podemos hacer es asociar a la carne a un producto del pasado. Muchos años ha servido la tradición y la historia. Bueno, si nosotros queremos conquistar a los más jóvenes y retener a consumidores más jóvenes dentro del mercado de carnes, tenemos que trabajar mucho en la innovación y en la inspiración. Ahí hay un ejemplo de carnicerías que empiezan a mostrar el producto madurado, ¿sí? Yo podría enumerar acá una lista. Yo les mencionaba la necesidad de motivar a los más jóvenes. Bueno, podemos hablar del boom de hamburgueserías que se está dando actualmente en Argentina, de buscar el vínculo de carne y deporte. Podemos hablar de innovación en términos de cortes cárnicos que antes no los teníamos y hoy se están usando, ¿sí? En fin, innovar en formas de cocción. Hay varias maneras que estamos trabajando para llegar a los más jóvenes. Y ahí un ejemplo, ¿no? Yo les hablaba hoy de aquellos influencers o celebridades que juegan en contra a la carne y son detractores de la carne. Por suerte tenemos algunos influencers que en este caso también nos ayudan a promocionar el producto, ¿no? En este caso la Messi Burger, que lanzó hace poco Hard Rock Café, es un ejemplo de este tipo. Les quiero mostrar un video también vinculado a la campaña de Estados Unidos. No sé, Flavio, si lo podemos mostrar. No está sonando el sonido, pero bueno. Les comento, esto es parte de la campaña de la carne vacuna argentina en Estados Unidos. En este caso puntual, auspiciando el abierto de polo de Estados Unidos. Yo les decía, la idea es tratar de llegar con mensajes a distintos estilos de vida, y acá obviamente estamos hablando de posicionar un producto en la élite del consumo de carnes de Estados Unidos, ¿no? No estoy pudiendo pasarla. Ahí está. Bueno, para sintetizar esta presentación, ¿cuáles serían los ejes de marketing que estamos viendo desde el instituto? Acercar el producto a los más jóvenes, generar conciencia de marca, esto es fundamental. Generar también asociaciones positivas en la reputación, justamente, de quien produce la carne, ¿no? Para eso hay que apelar nuevamente a la naturalidad del producto, a la autenticidad del producto, que muchas veces quienes viven en los grandes centros de consumo, alejados de las zonas rurales, no la tienen presente, y hay que remarcar esa cuestión. Derribar mitos. Si hay algún cuestionamiento hacia la carne desde el punto de vista de salud, hay que derribar esos mitos, hay que permanentemente resaltar la importancia de un equilibrio en el plato,
de que la carne no puede estar ausente de un plato de comida desde el punto de vista nutricional y de lo saludable que uno siempre busca que aporte la carne. Innovación, lo que les decía a lo último, no podemos permitir que muchos asocien este producto a un producto del pasado. Piensen que en los jóvenes la cultura de la carne se va perdiendo. Lo que tenemos que tratar de hacer es revertir eso. Y justamente uno de los ejes es la innovación. Recuerden los primeros slides, las primeras filminas. Estamos ante un cambio de los estilos de vida bestial, brutal, exponencial. Hay una multiplicidad de estilos de vida. Hay que pensar los mensajes de una manera plural, ¿sí? Hoy no vale tirar un mensaje genérico, sino que hay que llegar de manera personalizada a los distintos estilos de vida. Y hay que generar lealtad de marca, hay que cuidar a nuestros consumidores actuales de carne, fidelizarlos cada vez más, así que eso también se construye con confianza. Si hay gente que hoy está desconfiando de la carne por distintos motivos, contrarrestar con confianza y con credibilidad es el camino para lograr un mejor posicionamiento. Ahí se mostrará el detrás de escena. Esto, que es la escena donde se produce carne, normalmente el consumidor no lo ve, y yo no tengo dudas que si viera de la forma que se produce carne en Argentina, tendría mucho más confianza ante la desinformación que muchas veces hay en las redes sociales. Yo termino acá, desde ya agradezco su atención, termino con un mensaje de una carnicería, ¿no? Pero dicen que lo que se come crece, tenemos nalga, lomo, pechuga, para tu suegra, corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián Bifaretti.